Libro Apostasía es el asunto, de Ralph Larson. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, verso 28. Índice del libro compuesto por: Introducción. Capítulo 1. El fino arte de la incredulidad. Capítulo 2. Surgirán herejías. Capítulo 3. El falso raciocinio de una falsa teología. Capítulo 4. Dejando a un lado el espíritu de profecía. Capítulo 5. El peso de la evidencia. Capítulo 6. Legalistas, perfeccionistas y derechistas. Capítulo 7. El nuevo dualismo. Capítulo 8. ¿Es la separación la solución? Capítulo 9. Libros de un nuevo orden. Capítulo 10. El problema del diezmo. ¿Quién es responsable? Capítulo 11. El santuario y el sábado. Capítulo 12. El mayor de todos los reavivamientos. Y capítulo 13. Resumen y conclusiones. Introducción. Los capítulos de este libro fueron primeramente publicados como artículos de revista. Estos artículos tenían la intención no de fijar tiempos, sino que alertar a los lectores sobre la posibilidad de que ya hubiésemos entrado o que estemos justo entrando en el tiempo del zarandeo. Información acerca de este triste tiempo de gran apostasía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha estado a nuestra disposición durante muchos años. Descripciones detalladas nos son familiares y están en muchos libros del espíritu de profecía. Podemos haber leído estas predicciones, pero tal vez no nos hemos detenido lo suficiente como para meditar en ellas. Podemos haber sentido que los eventos descritos no sucederían en el futuro próximo, tal vez no en nuestros tiempos, y que hemos tenido otros asuntos que nos han preocupado grandemente. O tal vez hemos sobreestimado las predicciones relacionadas con el tiempo del zarandeo y por lo tanto hemos fallado en observar que habrá una enorme convulsión en el adventismo antes que sucedan los eventos finales. Las circunstancias en el mundo y en la iglesia se están combinando para llamar nuestra atención. ¿Cuál es el significado de los eventos actuales? Elena de White predijo que la gran apostasía traería, entre otras cosas, cambios en nuestra teología, cambios en nuestra adoración y un gran falso reavivamiento en el cual el poder de Satanás será tomado como si fuese el trabajo del Espíritu Santo. Multitudes, advirtió ella, incluyendo algunos de nuestros más prominentes líderes, los cuales caerán en el engaño y eventualmente abandonarán la iglesia. ¿Podría esta catástrofe sucedernos a nosotros? Sí. ¿Tiene que sucedernos a nosotros? No. No si escuchamos los consejos que nuestro Señor nos ha tan amorosamente providenciado. Estos artículos de revistas han sido reunidos en un libro con el propósito de mantener los consejos del Señor delante de nosotros. Nosotros se los recomendamos a cada miembro de iglesia y para que los estudien cuidadosamente en oración en su contexto. Dios tendrá un pueblo que escuchará sus consejos y así sobrevivirán al tiempo del zarandeo. Ellos permanecerán inamovibles ante la confusión y el caos que hay a su alrededor y a través de su fidelidad les llevarán la salvación a otros. Estas son las personas que cantarán el cántico de la victoria en el mar de vidrio.
que podamos estar allí. Capítulo 1. El fino arte de la incredulidad. En un tren que iba hacia el sur desde Seattle, hace algún tiempo atrás, me senté al lado de un ministro retirado de la iglesia presbiteriana. Él había estado aconsejando a un grupo de jóvenes, los cuales habían quedado desconcertados debido a la infidelidad expresada por ciertos colegas profesores con los cuales estudiaban. Esta incredulidad no me sorprendió a mí hasta que él me dijo que tanto los estudiantes como los profesores eran de un colegio apoyado por la iglesia. Después de escucharle en forma atenta su complicada historia, le pregunté al ministro qué era lo que él veía para el futuro y qué era lo que esto le anticipaba en relación a las tendencias a que esto llevaría. Él me respondió apenado: pareciera que estamos yendo hacia una gran apostasía, así como lo hizo Israel en la antigüedad. Mi corazón se condolió por el anciano ministro, pero encontré confort en el pensamiento de que eso nunca sucedería con nosotros. Nuestra verdad del sábado, testimoniando de los hechos de la creación, nos protegió de los errores de la teoría de la evolución y los voluminosos consejos de nuestra profeta, guiándonos aún en las minucias de la vida, como también en nuestros procedimientos institucionales, hacen de una apostasía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día algo virtualmente imposible, me dije a mí mismo. Cuán ingenuo era y cuán ignorante era respecto de las advertencias que nuestra profeta nos había dado a respecto de una apostasía venidera en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La mensajera del Señor dice: estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra y no nos debe sorprender nada en la línea de una apostasía y de una negación de la verdad. La incredulidad ha llegado a ser ahora un fino arte que los hombres llevan a cabo hasta que destruyen sus almas. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1170. Estos consejos en relación con una apostasía pueden ser divididos en dos clases. Hay advertencias de naturaleza generalizada, en los cuales nuestra atención es dirigida a grandes apostasías del pasado, tales como las que ocurrieron en los tiempos de Salomón, Jeroboam, Acab, Ahaz y otros, como también la última gran apostasía de la Iglesia Católica y la más aún reciente apostasía de las iglesias protestantes. Las causas y las características de estas apostasías son señaladas y somos amonestados a escuchar para que algo de naturaleza similar no nos suceda a nosotros. Los otros mensajes de advertencias son bien diferentes. Ellos consisten en predicciones específicas de que va a haber una gran apostasía dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a medida que nos acerquemos al tiempo del fin. He dicho que una gran clase nos abandonará para unirse al mundo, Conflicto de los Siglos, página 608. Que compañía tras compañía nos dejarán, Testimonio, tomo 8, página 41. Que herejías serán introducidas entre nosotros, Testimonio, tomo 5, página 707. Que muchas estrellas se irán a las tinieblas, Testimonios, tomo 5, página 81. Y que muchos se levantarán en nuestros púlpitos con la antorcha de la falsa profecía en sus manos, encendida por la infernal tea de Satanás. Testimonio para los ministros, página 409 y 410. Como resultado, la paja como una nube será llevada por el viento, aún de lugares donde vemos apenas rico trigo. Testimonio, tomo 5, página 81. La referencia a pastores apóstatas
que se levantan en los púlpitos adventistas del séptimo día es sobrecogedora, especialmente cuando observamos que no van a ser pocos, sino que muchos. Esta situación es realmente peligrosa. Es un día triste para el rebaño cuando el lobo se junta con ellas teniendo vestidura de oveja. Pero cuando el lobo aparece con las vestiduras del pastor, ¿qué posibilidad hay para la oveja? Poca o ninguna, a menos que sean directamente protegidas por el Señor. Y en la medida que ellas escuchen la graciosa advertencia que Él les ha enviado. Cuán importante es entonces que entendamos la naturaleza y las características de la gran apostasía profetizada en el adventismo, para que podamos reconocerla tal como es y así evitar ser engañados y ser atraídos por ella. Los observadores preocupados generalmente han evitado usar la palabra apóstata y apostasía para evitar ofender e inducir una reacción emocional, lo cual haría con que un raciocinio calmado sea imposible. Pero diversas circunstancias hacen aparecer con que esta actitud no pueda seguir siendo observada como siendo prudente o responsable. Y que ha llegado el tiempo en el cual tenemos que escuchar la admonición de la sierva del Señor, Elena de White, que dice así: llamen a la rebelión por su nombre correcto y a la apostasía por su nombre justo, y entonces consideren que la experiencia del antiguo pueblo de Dios, con todos sus desempeños objetables, fue fielmente dicho que iba a suceder en la historia. Las Escrituras declaran: estas cosas fueron escritas para nuestra admonición, para quienes el fin del mundo ha llegado. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1114. 1 Corintios 10:11. Vamos a intentar cumplir con esta instrucción, llamando a la apostasía por su justo nombre, aun cuando vamos a evitar aplicar el término apóstata a ninguna persona viviente por su nombre. Ese tipo de juicio específico le pertenece al Señor, quien solamente entiende todas las confusiones y malos entendidos de los corazones humanos, y que Él mismo nos ha advertido: os echarán de las sinagogas. Sí, viene el tiempo en que cualquiera que os mate pensará que está haciendo la obra de Dios. Juan 16, verso 2. Por lo tanto, vamos a confinar nuestra atención al trabajo de las manos humanas y dejarle el juicio de los corazones humanos al Señor. Al parecer, entre aquellos que están envueltos en la gran apostasía, deben haber algunos que no entienden el significado de lo que están haciendo. Las circunstancias cambiantes a las cuales nos referimos, que nos hace sentir que no podemos permanecer por más tiempo en silencio acerca de la gran apostasía, son estas. Una generación joven de ministros está apareciendo ahora en nuestras iglesias y en nuestras oficinas administrativas, los cuales no saben nada acerca del tiempo en que nuestra verdadera fe histórica fue enseñada en todas nuestras escuelas. Este hecho está comenzando a producir situaciones incongruentes en las cuales algunos de estos ministros jóvenes se ponen en contacto con miembros de iglesias que aún le prestan atención a nuestra fe histórica. Sospechan que estos miembros son apóstatas y proceden a iniciar una acción disciplinaria en la iglesia contra ellos, o por lo menos los someten a un severo acoso personal. Extraño como pueda parecer, eso es lo que está sucediendo hoy. Se nos amonesta con fuerza a recordar a los papistas que decían de cada grupo de creyentes que eran encontrados resistiendo su apostasía papal, que ellos estaban introduciendo nuevas doctrinas en la iglesia, cuando de hecho eran las antiguas doctrinas a las cuales ellos se estaban aferrando. Mucho menos entendibles son las actitudes de algunos obreros más adultos
de los cuales no se puede decir que no saben nada del tiempo cuando nuestra pura fe histórica comenzó a ser enseñada en todos nuestros colegios en los años anteriores a 1957. No se puede dudar que estos obreros adultos saben muy bien lo que están haciendo. Ellos deben haber tomado una decisión consciente y deliberada para alejarse de los principios de nuestra fe histórica hacia las doctrinas calvinistas, las cuales son la base de la actual apostasía. Y habiendo abrazado algunas de estas doctrinas calvinistas, las cuales son obviamente diferentes de nuestras posiciones históricas, ellos están ahora procediendo determinadamente hacia el silenciamiento de las voces de aquellos que están resistiendo los cambios. Son miembros de estos grupos de edad, los cuales, violando el manual de la Iglesia, interfirieron en la transferencia en calidad de miembro, por ejemplo, del hermano Austin Cook, el cual ha sido uno de los evangelistas líderes en Australia durante muchos años y un franco oponente de la apostasía. Después que la iglesia a la cual pertenecía le garantizó su transferencia, con lo cual removieron su nombre como siendo miembro de esa iglesia, los oficiales de la conferencia persuadieron a la iglesia que había requisitado su transferencia para que cambiara de opinión, para que no lo aceptaran, haciendo así con que su calidad de miembro se perdiera. Esta acción, desde luego, estaba en flagrante violación con el manual de iglesia, el cual garantiza la seguridad de un miembro durante una transferencia. Ver la página 46 del manual de iglesia de la edición de 1971. El choque y la pena de esta experiencia fue demasiado grande para la señora Cook. Ella rápidamente se enfermó y murió. Son miembros de este grupo etario que anunciaron su intención de enviar materiales de la oficina de la división en Australia a sus pastores para oponerse a las enseñanzas de la escuela sabática a respecto de Romanos, el cual es fiel a nuestra fe histórica. Escuela sabática, cuarto trimestre del año 1990. Son miembros de este grupo etario aquí en Norteamérica que, bajo la base de un increíble raciocinio teológico inexacto, acusan a inocentes miembros de iglesia de causar divisiones y turbar la paz, la armonía y la unidad de la iglesia, y los declaran como siendo merecedores de censura. Esta actitud nos lleva a una pregunta muy importante, una que necesita ser cuidadosamente considerada en este tiempo. ¿Quién es responsable por las divisiones en las iglesias? ¿Son aquellos que están tratando de aferrarse a la pureza de su fe histórica? ¿O son aquellos que están introduciendo cambios que requieren un alejamiento de nuestra fe histórica y que no solo los están agitando, sino que los están forzando para que no sean más miembros de iglesia? En total desafío a toda razón y lógica, aquellos que están vigorosamente insistiendo que abandonemos algunas de nuestras doctrinas históricas y que pongamos doctrinas calvinistas en su lugar, están acusando a aquellos que no quieren aceptar dichos cambios como siendo los problemáticos que están trayendo confusión y desunión en las iglesias. ¿Puede ese juicio ser más injusto? Sin embargo, esta acusación no nos debe sorprender. Sería difícil encontrar en los registros de la historia de la Iglesia una situación en la cual aquellos que permanecieron leales a su fe hayan perseguido a aquellos que se separaron de ella. Siempre ha sido de la otra manera. Aquellos que se separaron de su fe han consistentemente hecho falsas acusaciones contra los fieles y los han perseguido. La mensajera del Señor nos ha advertido que nuestras mayores pruebas vendrán debido a aquella clase que una vez apoyó la verdad,
pero que se ha ido al mundo y han pisoteado la verdad con odio y burla. Evangelismo, páginas 624, 625. En los seminarios que ahora estoy conduciendo a lo largo del país, encuentro muchas personas que están atravesando la amarga experiencia de tener que soportar el desprecio y la burla, en algunos casos aún por parte de sus pastores, debido a que quieren mantenerse fieles a los pilares de nuestra fe. Yo les recuerdo a estas personas el antiguo principio de análisis, de que los que no poseen una evidencia acudirán a los apodos y al abuso personal, usando argumentos ad hominem o contra el hombre. Por lo tanto, no debemos sorprendernos o dejarnos persuadir cuando somos falsamente acusados de ser legalistas, perfeccionistas, fariseos, causadores de problemas, etc. La gran apostasía profetizada en el adventismo comenzó, muchos creen, más bien en forma calmada y no obstructiva en la década de 1950, cuando una serie de conferencias entre algunos de nuestros eruditos y líderes y un teólogo calvinista llamado Walter Martin resultó en la publicación de un libro llamado Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. Hoy en día es conocido como Preguntas sobre Doctrina. Este libro malaventurado fue destinado a traer enormes cambios en, primero, la teología y entonces la experiencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es mayormente debido a las influencias colocadas en movimiento por este libro que Kenneth Semple, el joven erudito que sucedió a Walter Martin, fue capaz de traer el chocante informe después de conducir una investigación entre los ministros de una gran asociación que casi el 50% de ellos no fueron capaces de testificar de que ellos creían en la autenticidad escriturística de nuestra doctrina del santuario. De los 66 ministros que respondieron este cuestionario, 14 respondieron que ellos no creían en la autenticidad escriturística de nuestra doctrina del santuario, y 13 de ellos declinaron responder esa pregunta en particular, aun cuando respondieron las otras preguntas. Si los consejos de Dios que nos fueron dados a través de su mensajera escogida son verdaderos, esta responsabilidad tiene que ser mirada como apostasía. La sierva del Señor dice: el correcto entendimiento de la administración en el santuario celestial es la base de nuestra fe. El santuario en el cielo es el verdadero centro de la obra de Cristo a favor de los hombres. El pueblo de Dios tiene que tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde la administración final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra de juicio sigue adelante, donde Él está intercediendo por su pueblo. A medida que nuestros grandes pilares de nuestra fe han sido presentados, el Espíritu Santo ha testimoniado de ellos, especialmente en lo tocante a las verdades del santuario. Repetidamente, el Espíritu Santo corroboró de manera marcante la predicación de esta doctrina. Yo sé que la cuestión del santuario permanece en justicia y en verdad, tal como la hemos mantenido durante tantos años. Evangelismo, página 221. Evangelismo, página 222. Evangelismo, página 223. Evangelismo, página 224. Obreros Evangélicos, página 303. Estas declaraciones son apenas
una pequeña muestra de las muchas que hay sobre el santuario que nos han llegado a través de la mensajera inspirada por Dios. Parece ser que una parte significativa de nuestros ministros o no conocen estos testimonios o están contendiendo contra ellos, y que están igualmente desinformados acerca de las sólidas bases de nuestra doctrina del santuario. Solo nos puede asombrar la educación que ellos han tenido en la preparación de su ministerio. Aún así, esto no nos debe sorprender. La mensajera de Dios nos ha advertido de que este es uno de los puntos en el cual habrá un alejamiento de la fe. Review and Herald, volumen 4, página 137. Pero nos estamos adelantando a nuestra historia. Cuando el libro Preguntas sobre Doctrina fue publicado en 1957, fue acompañado por una enorme fanfarria de publicidad y promoción, lo que resultó en la rápida circulación de más de 250,000 de copias. Nuestra declaración anterior de que la apostasía comenzó calmadamente no se refería a la promoción del libro, en el cual la apostasía no fue reconocida al principio por la mayoría. Aun cuando nunca fue sometido a nuestro comité de la Conferencia General para que fuese aprobado, este hecho fue perdido de vista, y ministros y profesores a través de todo el mundo aceptaron el libro como si fuese oficial. Yo mismo, como un joven evangelista, lo acepté sin preguntar y se los di a ministros no adventistas. El libro se volvió la norma de nuestras doctrinas y virtualmente de toda aula adventista del séptimo día, y ha continuado a ocupar esa posición hasta hoy. El libro fue promovido y circuló bajo un extraño manto de secreto. Los nombres de sus autores no fueron conocidos hasta que los conocimos a través del mismo Walter Martin. Aun cuando se dijo que un gran número de líderes adventistas habían leído y aprobado el manuscrito, sus nombres han sido un secreto muy bien guardado. Pero la influencia del libro no ha sido un secreto. Probablemente nadie negará que las diferencias teológicas que existen entre nosotros hoy pueden ser directamente seguidas a partir del libro Preguntas sobre Doctrinas. Estas diferencias teológicas están siendo animadas y explotadas por los observadores de las iglesias calvinistas, evangélicas, tal como Kenneth Semple. Ellos están, en una forma que es entendible, esperando que nosotros abandonemos totalmente nuestras doctrinas distintivas, lo cual requeriría un total repudio del espíritu de profecía, y que estaríamos muy contentos en encontrar nuestro lugar como miembros de la comunidad de las iglesias evangélicas, aquellas iglesias que previamente hemos identificado como hijas de Babilonia. Yo he escuchado a un ministro adventista del séptimo día que sirve en una de nuestras grandes iglesias decir públicamente que él cree que este escenario será el futuro de nuestra iglesia. Esta apostasía hizo su primera gran incursión en la iglesia con la publicación de un libro en 1957 y se ha diseminado con una sorprendente rapidez a través de toda la iglesia mundial, especialmente en los países de habla inglesa como Norteamérica, Australia, Inglaterra y los países occidentales de Europa. El efecto del libro ha sido menos pronunciado en los países del tercer mundo, pero su presencia se comienza a sentir a través de la influencia de profesores y ministros que han recibido entrenamiento, ya sea directa o indirectamente, de instituciones educacionales norteamericanas. ¿Qué semillas de error contenía el libro que ha producido una cosecha tan maléfica? No hay muchas, pero ellas son vitalmente importantes. La primera envuelve nuestro entendimiento sobre la expiación, en una fiel adherencia a las Escrituras, en la cual la palabra expiación es aplicada tanto al sacrificio del Cordero
como una ofrenda por el pecado en cualquier día del año, y también a la ministración del sumo sacerdote en el gran día de la expiación. Nosotros hemos creído que el actual ministerio de Cristo en el santuario celestial es descrito adecuadamente como una expiación. Walter Martin y sus colegas calvinistas hicieron una gran excepción en relación a esto, insistiendo que la expiación estaba totalmente terminada en la cruz y que nada podía ser añadido posteriormente. Esta creencia estaba en un extraño desafío con las siguientes citas bíblicas. Y si Cristo no fuese levantado, entonces nuestra predicación es vana y vuestra fe también es vana. 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no es levantado, vuestra fe es vana, vosotros aún estáis en vuestros pecados. 1 Corintios 15, verso 17. En armonía con estos versículos, Pablo destaca en Romanos que tanto el sacrificio de Cristo en la cruz y su ministerio celestial son requeridos para nuestra justificación. Romanos 5, verso 9 dice: mucho más entonces, siendo ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira a través de él. Y Romanos capítulo 4, verso 25 dice: el cual fue entregado por nuestras ofensas y fue levantado nuevamente para nuestra justificación. Fueron hechas tentativas para conseguir un compromiso en este punto. Nuestro punto de vista no fue repudiado, pero fue silenciado y fue colocado en términos más bien ambiguos, tratando de hacer aparecer la actual expiación de la obra de Cristo como menos importante que su sacrificio en la cruz. Este punto de vista era más placentero para los oídos calvinistas. Pero la mayor concesión hacia Walter Martin fue hecha en un punto de vista que nuestros líderes pensaron que no era muy importante, y en el cual ellos pensaron que podían ceder. En este punto de vista fue hecho un total repudio o rechazo hacia una de nuestras creencias, y ahora está claro que haber cedido a Martin en el asunto de la naturaleza de Cristo, nuestros hermanos virtualmente le entregaron todo el negocio. Para hacer las cosas peores, la concesión hecha a Martin sobre el asunto de la naturaleza humana de Cristo fue acompañada de una manipulación de evidencias y mala interpretación de los hechos históricos, los cuales son un asunto de registro público. Una investigación cuidadosa y total ha traído a la luz un total de 1.200 declaraciones publicadas por nuestros líderes de la Iglesia durante los años 1852 hasta 1952, todas declarando unánimemente que nuestro Señor vino a esta tierra con la naturaleza humana del hombre caído. No fue encontrada ninguna declaración diciendo que nuestro Señor vino a esta tierra con la naturaleza no caída de Adán. Se creía que nuestro Señor vino a esta tierra con la naturaleza humana del hombre caído, porque solamente de esta manera podía Él cumplir la redención del hombre caído. 400 de estas declaraciones provienen de la pluma inspirada de Elena de White. A pesar de estos hechos, fácilmente obtenibles en los archivos históricos, nuestros hermanos se los mostraron a Walter Martin y lo publicaron hacia el mundo en el libro Preguntas sobre Doctrinas, de que nosotros siempre habíamos creído, al igual que los calvinistas, que Cristo había venido a esta tierra con la naturaleza humana no caída de Adán. Posiblemente ellos no antevieron los resultados de su acción, pero las consecuencias están ahora dolorosamente claras. La doctrina calvinista no puede vivir sin que el pecado esté inseparablemente vinculado con la doctrina calvinista de que Cristo vino a esta tierra
con la naturaleza humana no caída de Adán. Dentro de un tiempo muy corto después de la publicación del libro Preguntas sobre Doctrinas, los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a lo largo de todo el país, estaban escuchando asombrados las declaraciones desde los púlpitos de sus iglesias de que es imposible que los cristianos dejen de pecar, aún a través del poder de Cristo. Así, la querida doctrina de la justificación por la fe fue pervertida en la satánica doctrina de la injusticia a través de la presunción, de acuerdo con la definición dada en el deseado de toda la gente. La fe reclama las promesas de Dios y trae frutos de obediencia. La presunción también reclama las promesas, pero las usa tal como lo hizo Satanás para excusar la transgresión. Página 126. En ese mismo libro, la sierva del Señor ha escrito 6 veces que la idea de que Dios ha dado una ley que sus súbditos no pueden obedecer era la mentira inventada por Satanás, con la cual él esperaba ser capaz de destronar a Dios de su trono. Podemos mirar las páginas 24, 29, 117, 309, 761 y 762 del deseado de todas las gentes. En todas sus obras publicadas en que ella hace la declaración, un total de 35 veces, y aún en Sign of the Times, ella añade esta solemne advertencia. Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios. Los hombres que están bajo el control de Satanás repiten esta acusación contra Dios, afirmando que los hombres no pueden guardar la ley de Dios. Son of the Time, 16 de enero de 1896. Visto la luz del trasfondo de la afirmación del espíritu de profecía que aparece en el nuevo libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, la declaración dada anteriormente es realmente grave. Como la mensajera de Dios, sus escritos, de Elena de White, son una continua y autoritativa fuente de verdad, la cual le provee a la Iglesia confort, guía, instrucción y corrección. Preguntaré a alguna mente razonable si los hombres que están predicando o enseñando las mentiras de Satanás como si fuesen verdad han sido atrapados en una apostasía. ¿Podría haber una apostasía más seria que abandonar la verdad de Dios por una mentira de Satanás? ¿Colocaría cualquier persona con una mente sana la culpa sobre los miembros de la Iglesia que reconocen la mentira de Satanás como siendo lo que es, si ellos protestan contra enseñanza como si fuese la verdad, a sus hijos como a sí mismos? Y cuando sus protestas son ignoradas por los ministros, profesores y administradores de la conferencia, ¿deben ellos ser castigados al volverse en desesperación a diversos ministros que están enseñando el adventismo histórico y donde ellos pueden sentirse seguros de que la mentira satánica nunca vendrá a ser presentada como siendo verdad? Nosotros creemos que el lector está comenzando a entender la verdadera naturaleza de la actual situación en nuestras iglesias y por qué las condiciones en algunos lugares van de la confusión al caos. Creo que no hay ninguna iglesia en la división norteamericana que no esté siendo polarizada en relación a estos asuntos, y problemas muy serios se están desarrollando en Australia y en Europa Occidental. ¿Cuán importante es entonces que estudiemos cuidadosamente para que podamos reconocer la diferencia entre la verdad y el error, para que conozcamos la naturaleza y las características de la gran apostasía y evitemos sus errores y su triste fin? Porque a pesar de la apariencia actual, no podemos dudar al respecto del fin de la batalla entre la verdad y la falsedad. La verdad triunfará gloriosamente.
No debemos tener temor acerca de eso. A esta altura puede ser necesaria una palabra de cautela. Aquellos que están atrapados en la apostasía y que están predicando la mentira satánica desde nuestros púlpitos, parecen no haber colocado estas declaraciones delante de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos la instrucción del Señor a través de su mensajera que dice: llamad a la rebelión por su justo nombre, y a la apostasía por su justo nombre. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 1114. Por la gracia de Dios, este mandato será obedecido. Nos falta el tiempo y el espacio como para registrar aquí todo el juego y el contrajuego de intereses e influencias que se están oponiendo unos con los otros, y cada lado puede experimentar una ganancia aquí o una pérdida allá. Los registradores celestiales están anotando fielmente todo, y ellos jugarán su parte en la disposición final de la justicia divina, cuando cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta del papel que hemos jugado en esta fase del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Sin embargo, hay una asombrosa y fascinante historia que es muy ilustrativa del gran conflicto envuelto, que merece ser observada. La voy a compartir con usted tal como fue contada por el hermano Roy Alan Anderson, el cual sirvió durante muchos años como líder de la Asociación Ministerial de la Conferencia General. En la década de 1920, Anderson estaba haciendo una obra evangelística en su país natal, Australia. Él había desarrollado una aproximación para evangelizar grandes ciudades que se estaba comprobando como siendo muy efectiva, y más tarde en esa década fue convidado para llevar su programa a Londres. Allí él condujo una larga serie de reuniones centrales y periféricas con buenos resultados. Antes de dejar Australia, él se había informado de lo que pensó era un extraño cambio en las enseñanzas del hermano W. Fletcher, un respetable ministro y misionero. Anderson quedó desconcertado y no supo cómo entender estos cambios que él observó en el pensamiento de Fletcher. Mientras estuvo en Londres, Anderson recibió un mensaje de que Louis Conradi, el antiguo líder de la división europea, que más tarde apostató, quería hablar con él. Anderson fue a la casa de Conradi y lo escuchó decir en forma entusiasta cómo estaba planeando organizar una iglesia separada. Si usted se une a mí, dijo Conradi, yo lo haré obispo de toda Inglaterra. Anderson replicó con horror de que ni siquiera consideraría tal cosa. Conradi replicó: bien, hace poco tiempo atrás, W. Fletcher estaba sentado en esa silla donde ahora usted está sentado, y yo le di toda Australia a él. Se pasaron los años y las influencias que fueron colocadas en movimiento por Conradi produjeron sus frutos. En el año 1979, Desmond Ford, un ministro de Australia, lanzó un ataque sobre nuestra doctrina del santuario, en la cual él expresaba su aprecio por la manera de pensar de W. Fletcher. Ford se tomó su tiempo para preparar una declaración escrita de sus puntos de vista para que pudieran ser considerados en una reunión especial en Glacier View, Colorado. Como delegado a esa reunión, Anderson recibió una copia del trabajo de Ford. Cuando lo leyó, me dijo: esto no es nada más que una repetición de las ideas de W. Fletcher. ¿Eran estas opiniones que pasaron de Conradi para Fletcher y para Ford grandes descubrimientos teológicos? No. Yo fui uno de aquellos que fui solicitado para analizar el ataque de Ford sobre el santuario y para enviar mis descubrimientos a la conferencia general. Yo analicé ese material que me llegó
y lo comparé con sus alegadas fuentes y llegué a la conclusión que el 80 al 90% eran puras malas interpretaciones, falsos reclamos acerca de las escrituras, falsas declaraciones acerca del espíritu de profecía y falsas declaraciones acerca de otras fuentes también. ¿Cómo sucedieron esas cosas? ¿Dónde comenzó todo? Con Louis Conradi, el presidente de nuestra división europea en los comienzos de los años 1900, el cual esparció tales semillas de incredulidad sobre el espíritu de profecía a través de toda Europa, que los malos resultados aún son vistos hoy en día. Qué pésimo ejemplo de mala influencia. De Conradi para W. Fletcher y de este para Desmond Ford. Y de ahí a innumerables ministros adventistas del séptimo día, los cuales aún no han entendido la verdadera naturaleza de la gran apostasía. No ha sido nuestro propósito en esta introducción sobre el asunto analizar la gran apostasía, sino que señalarla y describirla brevemente. Los detalles específicos serán provistos en el próximo capítulo de este libro. Como muchos pueden verlo, el período de tiempo de la gran apostasía va desde 1950, cuando el fascinante prospecto de aceptación de las iglesias protestantes caídas, las hijas de Babilonia, hicieron con que nuestros hermanos, que estaban enfrascados en análisis teológicos con Walter Martin y con sus colegas calvinistas, para hacer una concesión con mucha falta de sabiduría, hasta el tiempo del zarandeo, cuando Dios purifique su iglesia, para prepararla para el alto clamor y para la lluvia tardía. La sierva del Señor nos dice: pero los días de purificación de la iglesia se están apresurando rápidamente. Dios tendrá un pueblo puro y verdadero en la poderosa separación que luego va a ocurrir. Estaremos mejor preparados para medir la fuerza de Israel. Las señales revelan que el tiempo está cerca, cuando el Señor manifestará que su aventador está en sus manos y Él va a purificar completamente su era. Testimonio, tomo 5, página 80. Este proceso de purificación no será placentero, ni será limitado en su extensión. En este tiempo, aquellos que han aceptado algunas de las falsas doctrinas del calvinismo tienen la influencia controladora en nuestras dos más importantes casas publicadoras, como también en nuestras instituciones educacionales. Los artículos que defienden nuestra fe histórica son raramente aceptados para ser publicados en nuestras más importantes casas publicadoras, y si son aceptados, son acompañados por un artículo refutador de algún escritor calvinista. Es una alegría cada vez más excepcional encontrar a un joven ministro de la división norteamericana hoy que esté predicando los hitos de nuestra fe histórica. Y en los países de Australia y Nueva Zelanda, esas predicaciones son aún más excepcionales. Muchos ministros jóvenes han sido enseñados a referirse a nuestra fe histórica como siendo adventismo tradicional, el cual quiere hacer con que los punteros del reloj vuelvan atrás al siglo XIX. La tradición es para muchas mentes adventistas un término peyorativo o despectivo. Muchos de nuestros miembros recuerdan muy bien cómo les fue presentada la evidencia en reuniones evangelísticas o en estudios bíblicos para que ellos tomaran una firme decisión para que se alejaran de la tradición hacia las Escrituras y se unieran a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tener ahora sus creencias descritas como tradición, las cuales enfáticamente no lo son, es difícil y perturbador para ellos. Y como lo mencionamos antes, cuando el sucesor de Walter Martin, Kenneth Semple,
condujo una investigación entre los ministros de una gran asociación de Norteamérica. 14 de los 16 ministros que respondieron declararon que no creían que nuestra doctrina sobre el santuario fuese escriturística. Otros 13 ministros no respondieron esa pregunta, aun cuando respondieron las otras preguntas. Así casi el 50% no fueron capaces de dar un testimonio positivo acerca de nuestra doctrina más distintiva, el santuario. El cuadro es realmente terrible. Sin embargo, nos acordamos del testimonio que el Señor le dio a Elías, de que él tenía 7,000 en Israel que no habían apostatado. Aparentemente ellos eran personas quietas y no obstructivas, que no eran destacados ni habladores, pero que estaban sirviendo al Señor en sus lugares de trabajo, a pesar de la apostasía que los rodeaba. Sin duda, hay muchas de esas personas en nuestras filas hoy, que no nos son conocidas ahora, pero que serán conocidas cuando la creciente tiniebla haga brillar las estrellas. Mientras tanto, decidamos que por la gracia de Dios sacaremos calor del frío de los demás, coraje de la cobardía y lealtad de su traición. Testimonio, tomo 5, página 136.